tenemos que volver atrás, porque las investigaciones toman su tiempo, pero arrojan resultados tarde o temprano, sobre dos accidentes aéreos que se han vuelto emblemáticos. Uno de ellos tiene que ver con, recuerdan ustedes, aquel dramático episodio que nos tocó mostrarles del vuelo aquel, el aniversario de la matanza de la Segunda Guerra, que era un momento de encuentro entre Polonia y las autoridades de la Federación Rusa y de todos los países involucrados en aquella época del anterior Pacto de Varsovia, que ahora ya son hasta de otro color en el mapa, y que costó la vida prácticamente a todo el gobierno y a toda una generación de polacos, ¿no? Y el otro es el que tiene que ver con Air France y sus aviones de la compañía Airbus en aquel vuelo transatlántico fatídico que estoy haciendo en sentido inverso, porque había salido de Río de Janeiro y desde allí tenía que haber llegado a la capital francesa y en medio del Atlántico sufrió un accidente que lucía inexplicable, que si el tubo pitot, que si el comandante estaba en su correspondiente hora de descanso en un vuelo de lo que llaman long courrier, de largas distancias, y no estaba en la cabina. Difícil de imaginar la desorientación en una caída de más de 3 minutos 30, con todo el avión lleno de pasajeros y lo elemental, todo piloto sabe que si baja la nariz gana velocidad y podrá de alguna manera tratar de negociar. Pero aquello se vino abajo como una piedra y cayó en medio del Atlántico y siguieron las interrogantes, luego aparecieron las cajas. El otro, que decapitó a toda una generación de líderes en Polonia, necesitaba una explicación igualmente severa, porque cambió la historia de la Polonia contemporánea en un momento en que se buscaba cerrar las heridas de la Segunda Guerra. Comenzamos por los resultados de algo que es el orgullo de Airbus y que es el avión de largas distancias de la Air France. Sobre este particular, francamente, este es un Hércules, obviamente, de la etapa en que se hizo la búsqueda y rescate, ¿no? Errores de los pilotos en los accidentes de Air France, dicen ahora. Claro, los pilotos muertos no se defienden, pero las cajas de alguna manera hablan. Los investigadores encargados de esclarecer el accidente del vuelo Air France 447 que cayó en 2009 en aguas del Atlántico y que provocó la muerte de 228 ocupantes. Hoy viernes, tercer informe de la Oficina de Investigaciones y Análisis cuestionó la formación de los pilotos y su reacción durante el accidente tras estudiar lo registrado por las cajas negras, halladas casi de milagro en el fondo del mar. Algunas fallas, según el informe, consignas poco claras. A las 02:02 de la madrugada, 2 horas después del despegue, el comandante del aparato de 58 años se marchó a descansar y dejó a los 2 copilotos, mucho menos experimentados, al mando del avión, sin especificar consignas claras. Los copilotos de 31 y 32 años tampoco tenían bien repartidas sus tareas, señala el informe. Apenas unos segundos antes del impacto, el primer copiloto tomó los mandos, pero ya era demasiado tarde. Pérdida de velocidad, vaya perogrullo, del informe de la BEA. Según el documento, ninguno de los 2 copilotos identificó correctamente la indicación de pérdida de velocidad, a pesar de que una alarma sonó durante casi un minuto, advirtiendo desde la situación. Air France defiende a los pilotos y dice que la alarma no funcionó bien, según se desprende de la conversación entre los pilotos una vez que el comandante volvió a la cabina. Los copilotos eran conscientes de que el avión se encontraba en caída libre, una caída fatal de 3 minutos y medio. Entrenamiento deficiente, dice la BEA. El informe señala además que los pilotos no habían recibido entrenamiento para manejar a gran altitud y ejecutaron una maniobra incorrecta levantando la nariz del avión en vez de hacerlo descender para ganar velocidad, lo que acabamos de decir, ¿no? Que es lo que se hace en estos casos. En base a la investigación de la BEA, recomiendan darles capacitación obligatoria a todos los pilotos para ayudarlos a volar de forma manual y depender menos de las computadoras. Piloto automático. Esto no sería un error de los pilotos, sino una falla técnica, con base en varios incidentes previos. Diversos expertos advierten desde 2009 que la caída del Airbus pudo ser consecuencia de un congelamiento de sus sensores de velocidad, es decir, el famoso tubo pitot que todo alumno de aviación conoce, del fabricante francés Thales y usado en los aviones Airbus.
pero eso solo no pudo haber sido la causa del accidente. La aerolínea reemplazó los pilotos con un nuevo modelo después del accidente. Air France y Airbus están siendo investigados por homicidio involuntario. Y los familiares, más que molestos. Alain Bouillard, investigador de BEA al mando, dice: el evento pudo haber disparado la desconexión de piloto automático, la pérdida de velocidad y más probablemente los sensores se cristalizaron por el frío y esto pudo haber creado la cadena de eventos. Robert Sula dice que los elementos técnicos, presidente de la Asociación de Víctimas, ¿no?, del 447. Lo que queremos saber es, no se trata de acusar tanto a uno, sino saber exactamente las circunstancias de este drama y cómo se desarrolló. Corinne Soulas es la que defiende de alguna manera a las familiares de las víctimas. Así que están, como ven, las cajas rojas, que nunca son cajas negras, pero cuando se incendian quedan negras, pero tienen el color anaranjado, que es el color de rescate a nivel internacional. Y estas son las turbinas a miles de metros de profundidad, ¿no? Y como vieron, las mantuvieron en agua para que se abrieran solamente en el momento adecuado. Y este es el accidente polaco en Smolensk, en Rusia. Brutal esto, ¿no? Como ustedes recordarán, esto causó la literal decapitación de todo el gobierno polaco en una época en que se buscaba un reencuentro en una herida de guerra brutal como la matanza de los miles y miles de oficiales polacos durante la Segunda Guerra. Eso después tuvo varias lecturas, ¿no? Le echaron la culpa a los alemanes y después resultaron los estalinistas. El ministro de Defensa polaco había renunciado a raíz del accidente de Smolensk. Y las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el accidente del avión del presidente Lech Kaczynski en 2010 se achaca a las principales causas de la tragedia a la parte polaca. Fue el jefe del gobierno polaco, Donald Tusk, quien anunció este viernes la dimisión del ministro de Defensa, Bogdan Klich. Y el informe presentado hoy viernes, la comisión hizo recaer sobre los rusos una parte de la responsabilidad de esta catástrofe que se cobró la vida de 96 personas, incluido el presidente polaco y todo el alto gobierno. El nivel de formación insuficiente de la tripulación, un exceso de velocidad, una altitud demasiado baja con mala visibilidad. El ministro de Defensa entregó ayer su renuncia y la he aceptado hoy, dijo Tusk a los periodistas. El informe es de 328 páginas presentada hoy. La comisión polaca concluye que la causa directa del accidente fue el descenso del avión a un nivel demasiado bajo, a una velocidad excesiva, en condiciones atmosféricas que impedían todo contacto visual con el suelo. Pero la comisión también apuntó errores del lado ruso, dijo. El jefe de la zona de aterrizaje dio instrucciones erróneas a la tripulación del avión, confirmándole que se dirigía a la pista cuando en realidad estaba al lado de la pista. Además, la comisión constató que el sistema de alumbrado del aeropuerto de Smolensk era defectuoso e incompleto, precisó uno de sus miembros, el coronel Robert Benedikt. El documento polaco contiene lo que faltaba en el informe del MAK, Comité de Investigación Rusa, es decir, errores y fallos en el aeropuerto de Smolensk. El informe del MAK, publicado en enero, responsabilizó únicamente a la parte polaca del siniestro. El jefe de gobierno anunció que propondría al presidente Komorowski la sustitución de Klich por Tomasz Siemionak, vicepresidente del Interior y alto cargo del Ministerio de la Defensa. Klich reconoció que permanecer en el ministerio complicaría la aplicación de las recomendaciones de esta comisión. Y desde luego aquello fue una tragedia incomparable. En Polonia aquello fue un absoluto y total duelo que se manifestó de muchas maneras, como recordarán ustedes. Bueno, aquí estamos en Jeju Maritime Police, Rando. Y desde entonces no ha habido muchas opciones. Aquí, en Varsovia, los miembros de la comisión de reporte dice que de acuerdo a los deberes que hemos llevado adelante, se rompieron varias reglas. Dejemos a los pilotos descansar. El vuelo de entrenamiento
no estaba suficientemente preparado para estas condiciones meteorológicas, era porque los pilotos experimentados habían dejado la unidad y habían sido reemplazados por pilotos renovados, tripulaciones más frescas, recién sacadas de la Academia de la Aviación. Bueno, acotemos nosotros que el piloto, la tripulación veterana de la aviación polaca, uno de sus pilotos, el comandante del avión presidencial, dijo: en estas condiciones yo no aterrizo en un vuelo anterior. Y se fue un alternado, pese a que los que iban a bordo le dijeron aterrice. Él dijo: no señor, no aterrizo. Bueno, lo dieron de baja como piloto presidencial. La siguiente tripulación, recién salida de la academia, era la que tenía al mando esto, y el desastre está a la vista. La experiencia es intransferible, señores. Miembros de la Comisión de Reportes Smolensk dice: de acuerdo a la Comisión de Investigación, 30% de las luces de aterrizaje no estaban trabajando propiamente y estaban posicionadas mal, o escondidas detrás de árboles o de arbustos. Otro dijo: el control de tráfico aéreo continuamente reiteraba al avión que estaba en la ruta de acercamiento correcta a la pista y, por supuesto, continuamente proveía a la tripulación la información incorrecta y una situación incorrecta de su posición respecto al campo. Ese fue uno de los factores. Y los instrumentos para funcionar en estas condiciones meteorológicas, todavía no podemos estar seguros si realmente funcionaron bien. A este punto, creemos que la tripulación cruzó los 100 metros de altura que estaban mostrados por el altímetro barométrico. El avión debería haber detenido el ángulo de descenso y comenzar a circular por segunda vez, pero la tripulación observó la actitud y no lo hizo. De acuerdo a la comisión, después de este análisis, debido a que el radio altímetro fue usado, tenía un margen de seguridad diferente y adverso, al parecer, al altímetro barométrico. De acuerdo a la comisión y su análisis, no hubo presión oficial sobre la tripulación del avión para que aterrizara en Smolensk, en la parte norte, en ese aeropuerto. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque ya se sabía que hubo sí presión contra el anterior piloto presidencial que dijo: yo no aterrizo en estas condiciones. Bueno, sobre esto sigue en pie las investigaciones que tienen que ver con un reciente accidente sobre el mar, y esto es Corea del Sur. Asiana Airlines, un avión de carga, cayó al mar cerca de la isla de Jeju, a la parte sur de la península de Corea, y 2 muertos, piloto y copiloto, los únicos que iban a bordo de un jumbo de carga, ¿no? Un Boeing 747 que había partido en la madrugada de antes de ayer del aeropuerto internacional de Incheon en Seúl con destino a Shanghái, y los restos fueron hallados en las aguas cercanas a Jeju a las 6:50 de la mañana hora local. El avión de carga viajaban solamente el piloto y un tripulante, ambos fallecidos en el accidente, según las fuentes citadas por la agencia local Yonhap. Un jumbo manejado solamente por 2 tripulantes indica algo de cómo explotan las compañías de transporte de carga a las tripulaciones. El aparato había desaparecido del radar a las 0409 local, después de haber anunciado su intención de regresar al aeropuerto de Incheon por algunos problemas mecánicos, según detalló la Guardia Costera. Bueno, acá los problemas que pueden poner en peligro algún vuelo es el vuelo político del señor Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, conferencia de prensa en la Moncloa. El próximo día 20 de noviembre. Y para ello ejerceré la facultad constitucional de convocarlas el día 26 de septiembre. La publicación será el día 27, de acuerdo con el plazo previsto de los 55 días que establece la ley. En las últimas fechas. Es decir, llaman a elecciones para el 20 de noviembre. Anunciarles en el día de hoy el calendario electoral, sin que fuera todavía jurídicamente necesario, es para proyectar certidumbre política y económica sobre los próximos meses, sobre lo que queda por hacer, sobre lo que vamos a hacer y sobre la fecha electoral. También tiene que hablar sobre los indignados que andan recorriendo toda España, ¿no?